Vamos a estudiar, como ustedes pueden notar en esta ocasión, la clase 1.2, donde analizaremos los patrones de algunas figuras. Por ejemplo, el problema dice que la imagen ha sido creada a partir de los desplazamientos de las figuras coloreadas en tono más fuerte. Se refiere a estas tres figuras desplazadas. Todas se han creado en torno a ese desplazamiento de esas tres figuras. Hay que responder las tres preguntas. Primero, ¿con cuál de las figuras se sobrepondrá la figura 1? Si se desplaza de forma paralela, es decir, que no la va a rotar, simplemente tiene que conservar la misma posición que usted le está viendo ahorita. Entonces, de todas las figuras, las que están en la misma posición, si usted puede observar, son la 9, la 5 y la 12. Tienen exactamente la misma posición que la figura 1. Exactamente la misma posición. Es decir, que en el caso del literal A podríamos responder de manera clara que son estos tres números, es decir, la figura 9, la figura 5 y la figura 12. Eso es el caso del literal A. Luego en el literal B, si se dobla la imagen por la recta L, es decir, si esta recta, los que tienen impreso esto podrían intentarlo, ¿verdad? Doblan sobre esa recta L, donde yo acabo de manchar en azul. Esta línea es la que van a ocupar para hacer el doblez. El doblez les tendría que quedar exactamente sobre esta línea. Ahora, lo que el problema está preguntando es, mire, si yo hago ese doblez, ¿sobre cuál figura quedará la figura 1 al superponerla? Pues al hacer el doblez, estas dos figuras que voy a marcar son las que van a coincidir. Mire. La 1 con la 3 coincidirían de manera perfecta. Si usted hace el doblez sobre la recta L, entonces dobla siguiendo esta recta, entonces la parte de arriba coincide con la de abajo, en este caso sería la 1 con la 3 las que van a coincidir. Respuesta sería la 3. Por último, si la figura, si se gira la figura 1, esta misma, en un ángulo de 90 grados en sentido antihorario, es decir, en el sentido contrario de las agujas del reloj con respecto al punto A, si se hace aquel giro, ¿verdad? Tendría que girarlo para abajo, entonces este lado tendría que coincidir con este. Entonces no tenemos alternativa, la figura que quedaría es la número 4. Entonces, ¿con cuál de las figuras se va a superponer? Este 1 va a quedar encima de la 4 al hacer esa rotación en un ángulo de 90 grados, tal cual ustedes aquí lo pueden ver en la respuesta. Miren, la figura 1 quedamos que quedaba con la 9, la 5 y la 12. En el segundo literal, al doblar por la recta L, entonces quedará encima de la figura 3 y al girar 90 grados de forma antihoraria quedará sobre la figura 4, la figura número 1. Tenemos ahí tres cosas importantes. Primero, el movimiento de una figura en el cual no se cambia su tamaño ni su forma, recibe un nombre según la manera que se hace. Por ejemplo, en el caso de la traslación se mantiene la posición, mire, la posición es la misma. Lo que se hace es cambiar de lugar nada más. Pero en el caso de la rotación, la forma es la misma, pero la posición cambia, mire. La posición es distinta en el caso de la rotación y en la simetría pues quedan totalmente opuestas, ¿verdad? Y este lado coincide exactamente con este y se llama simetría porque al doblarla sobre este eje que está aquí, si este fuera el eje y sobre esta línea azul que acabo de marcar dobláramos la página y este fuera el doblez, la línea azul, entonces esta figura va a coincidir perfectamente con esta. Eso se llama simetría. Lo mismo podría hacer usted con una fotografía. La dobla sobre la línea que pasa en medio de la nariz y le tendría que coincidir la parte de la izquierda del rostro con la parte de la derecha. Y nuestro rostro es simétrico, ¿verdad? Existe una técnica para crear obras de arte utilizando traslación y rotación y simetría. Esa técnica se llama teselado. El teselado, como pueden notar, consiste justamente en no dejar ningún espacio entre cada una de las figuras, ya sea, ya sea con traslación, con rotación y simetría. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Cornel Escher, es uno de los artistas gráficos más famosos del mundo. Su arte es disfrutado por millones de personas en todo el mundo. Escher utilizó mucho el teselado en sus obras. Aquí pueden ver un ejemplo, ¿verdad?, de cómo utilizó el teselado en una de sus obras. Entonces pueden ver que estas especies de aves
Vean, unas están viendo hacia la derecha, otras están viendo hacia la izquierda, pero no hay espacio, quedan exactamente, coinciden, miren, entre cada una de ellas. Las alas con los picos coinciden de manera perfecta, miren. Es decir, que en unas ha hecho traslación y en las otras ha hecho rotación. Por ejemplo, la traslación se puede ver claramente en estas figuras que miran hacia la izquierda. Aquí se ha hecho traslación, con esta se ha hecho traslación. Pero si comparo la primera con la segunda, se han rotado, mire, porque están en direcciones opuestas. Pero básicamente a eso se refiere la técnica del teselado. Carlos pensó en utilizar el triángulo como el que se muestra en la imagen para llenar una cuadrícula. Vean este triángulo. Pero sin que se traslapen, es decir, sin que quede uno encima del otro. Entonces, como pueden ver, el resultado es el que aparece aquí, ¿verdad? Entonces el triángulo original es este que estoy marcando en rojo, ¿no? Ese es el triángulo original. Para que no se traslape, entonces lo tendríamos que poner en estas posiciones, tal cual ustedes lo están viendo por acá. Realmente es el mismo triángulo el que hemos estado poniendo, exactamente el mismo, pero no se traslapan, es decir, que no queda uno encima del otro, ¿verdad? Eso es más o menos la técnica del teselado, como el de las aves de Escher, que acabamos de ver en la obra de arte que les mostré, ¿verdad?, hace un momentito. Y así sucesivamente hasta completar. Bueno, aquí hay un par de ejercicios que tienen que hacer en la página 154 y aquí les hacen una serie de preguntas con base en esta especie de mosaico que ustedes pueden ver aquí. Entonces responden a cada una de las preguntas y vayan observando cómo se trasladan, cómo se hace traslación o rotación o simetría en cada una de las figuras que ustedes pueden ver ahí. Y en el 2 pues les pide construir teselados. Piensa cómo hizo Carlos el teselado en el ejemplo presentado y llena las siguientes cuadrículas utilizando una figura simple. ¿Cuál figura va a utilizar? La que usted quiera. La que usted quiera la figura, pero la idea es que no queden espacios vacíos, que queden perfectamente cubiertos todos, así como el teselado del ejemplo de Carlos de hace un momento.